Drácula, A Love Tale, del director Luc Besson. No hay por dónde empezar con esta película. Todo está mal. Es un sinsentido. Nos quiere contar una historia de amor a través de los tiempos, pero se tropieza con sus propias pretensiones visuales e inconsistencia en el guión. Fueron más importantes los vestidos y los decorados que la historia misma. Y mira que estamos hablando de Drácula. Ya la tienes hecha. Era más difícil hacerlo mal y aún así Besson lo logró y nos entregó la historia de Drácula más deslactosada e insípida de la historia del cine, que es el ejemplo vivo de cómo un director de renombre puede naufragar cuando intenta reinventar un mito que ya ha sido contado mucho mejor antes. Sí, estamos hablando de la versión de 1992 de Francis Ford Coppola. The Black Phone 2 es el epítome de la voracidad corporativa que azota al cine de género contemporáneo. Esta secuela, una exhumación injustificada de un relato que ya había alcanzado su clímax, se siente como un eco distorsionado y forzado del éxito original. Scott Derrickson sucumbe a la pereza narrativa, transformando el horror atmosférico de la primera entrega en un desfile de ideas redundantes y explicaciones innecesarias que aniquilan el misterio por completo. El regreso del grave no es más que un fetiche comercial, su presencia carece de la amenaza visceral de antaño, reduciéndose a una caricatura que deambula por un guión anémico. La película incurre en una redundancia insultante, estirando la premisa del teléfono más allá de su punto de ruptura lógico solo para justificar la taquilla. No hay tensión real, solo un goteo de nostalgia barata y sustos predecibles que evidencian una sequía de ideas. Es, en esencia, un producto de laboratorio diseñado para ordeñar una franquicia inexistente, sacrificando la integridad artística por la comercialización descarada. The Conjuring 4 es el epitafio de una franquicia que debió descansar en paz hace años. Lo que inició como horror atmosférico ha degenerado en una pantomima de sustos programados y chirridos gratuitos. Esta entrega pisotea el legado de The Conjuring con una narrativa impedida, donde los Warren, atrapados en piloto automático, se sienten más como caricaturas de santidad que como personajes con profundidad. La cinta es un catálogo de clichés agotados, puertas que crujen por contrato y sombras digitales que no logran invocar ni un ápice de terror genuino. El guión es un esqueleto basado en hechos reales tan estirado que la credibilidad se rompe ante tal pereza creativa. No existe tensión real, solo una sucesión mecánica de jumpscares que insultan la inteligencia del espectador. La película no es una despedida épica, es la prueba de una decadencia comercial que prioriza el ruido sobre la atmósfera, transformando el miedo en un producto de manufactura barata, carente de alma y rebosante de una irrelevancia absoluta. 28 años después del director Danny Boyle. Híjole, esta es una de las decepciones más dolorosas del año. Los fans de esta saga esperábamos el regreso triunfal de la dupla Danny Boyle y Alex Garland, pero nos entregaron una crisis de identidad filmada con unos iPhones. Si bien se agradece el querer innovar, el experimento no resultó y le quitó a la saga aquello sucio, granulado y tipo una guerrilla que la hacían tan terrorífica por imágenes procesadas y artificiales que aunque se veía cara, se sentía barata. No aportaron nada ni al género ni a la saga. Los nuevos personajes no conectaron con la audiencia y los antiguos solo hicieron cameos para recordarnos que de ahí es de donde viene esto. Y lo peor, Queden continuará. Dios mío. Los Cuatro Fantásticos, del director Matt Shakman. Esta sí que dividió al público entre el alivio y la decepción profunda. Alivio porque la estética de la serie de antaño se reflejó fielmente en la pantalla, con ese toque retrofuturista tan bien logrado, pero se olvidó de echar a andar la historia, y esa sí que fue una gran decepción. Una amplia exposición de la vida familiar que cuando llegó Galactus ya no quedaba mucho tiempo y todo se siente apresurado y le falta ese toque de peligro real. De esas películas que se ven con placer pero que se olvidan con demasiada facilidad. Y mira que era la película que debía de salvar a Marvel tras años de crisis y al final
solo se siente como un prólogo de 2 horas para Avengers Doomsday. Ballerina, del director Len Wiseman. Aquí ya entramos en terreno pantanoso, ya que hablamos del primer spin-off de la franquicia de John Wick, que fue un intento de expansión que terminó en un copia y pega sin alma. Teniendo como protagonista a Ana de Armas, desperdiciaron la oportunidad y lejos de darle un estilo de lucha propio, tal vez algo más acrobático pegado al ballet, se intentó imitar las coreografías ya conocidas de Keanu Reeves. Súmele una historia de venganza tan básica que duele verla. Al final, la película se tuvo que sostener de cameos y pareciera que llamaron al propio John Wick para que no se nos olvidara que era parte de la misma franquicia. Un rotundo fracaso tanto en taquilla como en crítica. A Minecraft Movie se erige como un monumento a la disonancia estética. Esta adaptación es una amalgama amorfa que intenta, sin éxito, cazar la calidez de la acción real con una interpretación grotesca del mundo de bloques. El resultado es un descalabro visual donde el CGI hiperrealista choca violentamente con una dirección de arte que parece extraída de una pesadilla febril de texturas mal renderizadas. Jack Black, lejos de encarnar al icónico Steve, se limita a proyectar su propia caricatura agotada, mientras que el resto del elenco deambula perdido en un guión que confunde el humor infantil con la pereza narrativa. La trama es un reciclaje agotador, despojada de la esencia de exploración y libertad que define al videojuego original. En lugar de fomentar la creatividad, la película se siente como un producto de laboratorio diseñado por algoritmos sedientos de taquilla. Es, en última instancia, un insulto a la imaginación, una cáscara vacía, carente de alma y rebosante de un mercantilismo desvergonzado que reduce un universo infinito a una caja de cartón barata. Snowhard es un ejercicio plástico de avaricia corporativa que carece por completo de la magia que jacta poseer. Disney entrega una reimaginación estéril que logra ser, simultáneamente, un sermón cultural y un desastre visual. El pecado más imperdonable radica en su estética, unos enanos generados por CGI, inquietantes, despojados de humanidad y convertidos en distorsiones que resultan repulsivos en lugar de entrañables. Blancanieves ofrece un personaje gélido y desconectado, más preocupada por el postureo moderno que por capturar la gracia del personaje. A su lado, la reina malvada es un monumento a la actuación acartonada, ni siquiera el espejo mágico puede reflejar profundidad donde no existe. El guión es un recipiente vacío, plagado de clichés de empoderamiento forzado que traiciona el corazón del material original por una narrativa cínica. Entre una paleta de colores estridente y una falta total de asombro, esta película es un recordatorio sombrío de la bancarrota creativa de un estudio que prefiere ordeñar la nostalgia que honrarla. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.